Santiago, el mayor, hijo de Zebedeo, como acaba de decirlo, su padre es Zebedeo, probablemente un hombre de la industria del pescado, y su madre Salomé, una de las mujeres que seguían a Jesús y lo ayudaban con sus bienes, pariente de la Virgen según varias fuentes. El hermano de Santiago es Juan, identificado como el discípulo amado. Según los 3 evangelios sinópticos de los primeros discípulos de Jesús, venid conmigo que os haré pescadores de hombres, dice el Señor, cuando paso por el mar de Galilea y ve a Santiago y Juan con su padre Zebedeo enredando las redes en las barcas y acompañado de otros 2 hermanos, Pedro y Andrés, probablemente trabajadores de Zebedeo. Pedro, Juan y Santiago son el grupo más cercano e íntimo de Jesús. De hecho, están en momentos cruciales, como lo es la resurrección de la hija de Jairo, como lo es la transfiguración del Señor en el monte Tabor y como lo es su agonía en el huerto de Getsemaní. También, según el Evangelio de Mateo, el discurso escatológico de Jesús lo pronuncia estando con Pedro, Juan, Santiago y Andrés, en este caso, los 4 primeros discípulos. Importantes estos datos. Vemos que era un apóstol cercano, un hombre de confianza del Señor. También vemos un hombre, como todos, ¿verdad?, que fue caminando en su proceso de conversión y que fue puliendo, que fue muriendo a sí mismo. Vemos que era un hombre de carácter fuerte. Él, junto con su hermano Juan, según rezan los evangelios sinópticos, recibe el título de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, por su carácter recio. En aquella ocasión que Jesús no fue aceptado en una población de samaritanos, pidieron que nos dejara bajar fuego del cielo como hizo Elías, para que consumiera a esos hombres, y Jesús se los impide. También sabemos el pasaje donde solicitando la ayuda, la compañía de su madre Salomé, en unas versiones son ellos los que lo piden directamente, en otras Salomé, que es el evangelio de hoy, le dice, bueno, que estos 2 hombres se sienten uno a la derecha y otro a su izquierda. Por tanto, en su mente, el reino de Jesús era un reino material y dirían, nada, virrey, primer ministro. Pero poco a poco, igual que los demás, y sobre todo cuando venga el Espíritu Santo en Pentecostés, entenderán que el reino de Jesús es otra cosa. Mi reino no es de este mundo, había dicho el Señor, y que Él es un reino basado en el servicio, un reino de amor, justicia y paz. Pero no termina aquí la historia de Santiago. Santiago es de este tipo de santos, donde su historia se alarga incluso más después de muerto. Después de Pentecostés, dice la tradición que el apóstol Santiago va a evangelizar lo que hoy es España, concretamente la zona de Zaragoza, y que en un primer momento no le va muy bien en esa predicación, tiene problemas con la reina del lugar, sin embargo hace una comunidad pequeña y la Virgen, estando aún viva en Jerusalén, es trasladada, un milagro parecido cuando van a Bacut al foso de los leones, que es trasladado, o cuando el eunuco, el diácono Felipe también es trasladado de un lugar a otro. María es trasladada y se aparece sobre un pilar para animar a Santiago en la predicación. Incluso le dice que en ese lugar se hará en el futuro un santuario donde se venerará su nombre, y le dice que él debe volver a Jerusalén. Santiago regresa a Jerusalén, se reúne de nuevo con los apóstoles, y de hecho es el primero de los 12 apóstoles en tener la palma del martirio. No es el primer mártir, porque el primero es el martirio de Esteban, sino es el primero de los 12 apóstoles en morir y el único de los 12 apóstoles cuya muerte está registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 11 nos dice que el rey Herodes Agripa, que viene siendo sobrino de Herodes el Grande, el que quiso matar al niño Jesús, y primo de Herodes Antifa, aquel que mata a Juan el Bautista, agarra a muchos cristianos, entre ellos a Santiago, y que pasa a Santiago al filo de la espada. Ahí aparentemente termina la historia, hasta que aproximadamente en el 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito destruye Jerusalén y destruye el templo y comienza la diáspora judía, los cristianos se llevan el cuerpo de Santiago, y el cuerpo de este gran apóstol va a tener a España, en este caso a Compostela, y allí está su resto, y está su santuario, y va a ser uno de los sitios de peregrinación más importantes de la cristiandad durante la Edad Media, y se ha mantenido a través de los siglos, lo que se conoce como el Camino de Santiago, camino recorrido por tanto y tantos peregrinos penitentes en la época de las cruzadas, por los soldados que pedían la liberación de
de su pueblo, de su reino, de su iglesia. Cuenta la tradición, en estas largas guerras entre cristianos y musulmanes, en muchas ocasiones los ejércitos cristianos vieron a Santiago luchando con ellos. Por eso la iconografía sale de Santiago con una espada y sobre un caballo blanco, haciendo referencia a su milagro, como ellos lo veían, libertador. El camino de Santiago es un camino espiritual, es una peregrinación, es un caminar que representa nuestro caminar en la vida hacia la casa del Padre. Compostela era el último rincón del mundo, donde se acababa el mundo según la mentalidad de los antiguos. Por tanto, era un punto de llegada y allí está los restos de este apóstol esperando a todos. Es el patrón de España y por eso su nombre va a ser muy conocido cuando los españoles vienen a la conquista de América. El nombre de Santiago va a ser recurrente. Tenemos varias ciudades de América, como lo es Santiago de Cuba, como lo es Santiago de Chile, como lo es aquí en Venezuela Santiago de los Caballeros de Mérida, y nuestra capital, Santiago de León de los Caracas. De hecho, el día de la fundación de Caracas por parte de Diego Lozada es justamente el día de Santiago, 25 de julio. Entonces, que el apóstol Santiago interceda por nosotros y que este camino de Santiago nos inspire. Nuestra vida es un largo camino hacia la casa del Padre y descubrir como él y como su hermano Juan, que no es la búsqueda de la gloria, sino el servicio lo que nos da la verdadera salvación. Que pasen un buen día.